Hola, bienvenidos y bienvenidas a una sesión más de tu programa de construcción de paz y resolución de conflictos. Muchas gracias por estar aquí, las personas que se pudieron conectar. Gracias, las personas que me avisaron que no iban a poder conectarse, pero que lo iban a hacer de manera sincrónica. También muchas gracias por hacer posible este programa. Y bueno, pues bienvenidas y bienvenidos. Vamos a dar inicio a esta siguiente sesión, en donde, bueno, con gusto, primero que nada, vamos a recordar qué fue lo que vimos en la sesión anterior. Creo que estoy un poco, me hace falta un poco de luz. Déjenme, creo que sí se ve, ¿verdad? Ok, gracias, Bianca. Gracias, Bianca, te estoy leyendo, no te preocupes. Muchas gracias. Y bueno, ¿qué fue lo que hemos visto? ¿Qué fue lo que vimos en la sesión anterior? Es importante reconocer, primero que nada, hilar qué fue lo que vimos en la sesión anterior. Primero nos dimos cuenta que este programa pues tiene una persona detrás, ¿no? Que es quien lo fundó. Y él es Forest Whitaker. Y bueno, él es una persona que es, aparte de que es un actor de cine, también es una persona que actúa de manera social. Y bueno, él es un enviado especial de la UNESCO para la paz y la reconciliación. Y bueno, él dice, cuando hablamos de la paz, a menudo pensamos en ella como la ausencia de conflictos. Pero la verdadera paz, la paz duradera, no es la mera ausencia de guerra o violencia. Es una red frágil de acciones positivas que requiere atención constante y una activa participación de todos. La paz, en este sentido, significa que la gente llegue a tener cubiertas sus necesidades más básicas, que los niños puedan ir a la escuela, que los adultos puedan encontrar un trabajo, que la gente sea capaz de resolver sus diferencias en un espíritu de solidaridad. Esto es lo que saca la Constitución de la UNESCO, que llama a gobiernos y ciudadanos a trabajar hacia la solidaridad intelectual y moral de la humanidad. La solidaridad es el cimiento de la paz duradera y el desarrollo sostenible. Es la base de nuestros derechos de libertad, equidad y felicidad, que no pueden disfrutarse por separado. Esto requiere de nuestra disposición para tender la mano a otros y considerarlos con respeto. Hace falta valor para adoptar este tipo de actitud y obrar de acuerdo con ello, más aún en aquellos lugares plagados de violencia y conflictos armados. Como enviado especial de la UNESCO para la paz y la reconciliación, trabajo en muchos lugares para infundir el valor de la paz en las mentes y corazones de los jóvenes, un grupo percibido muy a menudo como víctimas o delincuentes violentos. Por el contrario, creo que si los empoderamos, pueden llegar a ser pacifistas determinados y efectivos. En realidad, tales capacidades pueden encontrarse en todos los seres humanos empoderados. Cada uno de nosotros puede ser un compañero para la paz. Y bueno, esto no lo quise dejar, quise leérselo, no lo quise dejar nada más en su plataforma de Google Classroom. Y bueno, pues creo que es importante que se den cuenta de dónde viene todo este programa. Y bueno, dicho esto, pues bueno, vimos en la sesión anterior, abarcamos 3 temas, ¿no? Abarcamos la construcción de paz y la meditación, abarcamos introducción y fuentes del conflicto, y también estilos y etapas de conflicto. Vamos a ver ahorita una parte de esta última sesión de mención. Y bueno, el día de hoy vamos a ver el tema 4, 5 y 6. Y bueno, voy a tratar de dárselos, obviamente, el material ya lo van a recibir una vez que se acabe esta sesión. Ustedes ya van a recibir el material. Hay mucho material que pueden ustedes ya disfrutar en Google Classroom. Es importante que ustedes, pues cuando tengan tiempo, cuando se acuerden y bueno, cuando le dediquen este espacio de paz, lean las lecturas que les comparto, lean los artículos que les comparto. Y bueno, creo que es importante crear esta sinergia que estamos ya logrando y bueno, también encontrar nuevos hábitos, ¿no? Encontrar más hábitos en lecturas que nutran y bueno,
yo creo que es importante dejar a un lado tanta distracción que tenemos ahorita en redes sociales y creo que es importante que nos pongamos a trabajar para la paz, ¿ok? Y bueno, dicho todo esto, pues bueno, nada más recordando qué es lo que vimos, la sesión 1, vimos la importancia de la meditación, vimos la importancia de que existe aquellas personas todavía que piensan que la paz la vamos a encontrar en algo más, algo externo. Todavía existen personas que seguramente de manera inconsciente se dan cuenta que la paz la están buscando en algo más, en una religión, en una pareja, incluso en tus hijos, etcétera, ¿no? Entonces, aquí la intención de este programa es que reflexionemos ante todas las creencias que tenemos primero que nada, porque todas las creencias que tenemos en este momento, pues son creencias que hemos adoptado conforme hemos tenido como experiencias, diversas experiencias. Perdón si hago pausas, pero es que estoy dándole acceso a las personas. Y bueno, entonces, eso es lo que vimos. Vimos la práctica de lo que era la meditación. Les mencioné cómo es que hay cómo es que hay varias, perdón, es que voy a poner aquí un poquito más de luz. Hay varias investigaciones acerca de la meditación, acerca de cómo es que la meditación nos ayuda para poder encontrar esta paz interior. Y bueno, es una práctica constante, es una práctica que no es nada más sencilla. Se requiere que que nosotros la practiquemos de manera constante. Y otra de las cosas que, bueno, les mencioné es que, bueno, Dalai Lama mencionó, híjole, creo que por ahí tienen un, Yadira, no sé si me puedes hacer el favor de apagar un poquito tu micrófono, porque sí escucho como mucho ruido. Gracias. Yadira, hola. Gracias, gracias. Ok, entonces, bueno, les comentaba. Dalai Lama decía que si le enseñábamos a meditar a cada niño de 8 años, con tan solo ese pequeño detalle, eliminaríamos la violencia en una sola generación. Y bueno, es importante voltear a ver todas estas investigaciones que vienen desde años y años atrás y que, bueno, que hoy en día, bueno, creo que todos lo sabemos, pero es importante que la practiquemos, ¿no? Que no nomás quede ahí en teoría. Y bueno, también les mencioné sobre Richard Matthew. Richard Matthew también les compartí su libro. No se asusten porque es mucho material. Acuérdense que ese material lo van a tener de por vida. Es importante que ustedes tengan es importante que ustedes mantengan la constancia en crear esta sinergia de nutrirse con material, con videos, con cosas que tengan que ver con herramientas que ayudan a construir paz, ¿ok? Y bueno, otra de las cosas que les comenté es Richard Matthew. Richard Matthew, él escribió sobre la felicidad y bueno, él cree y está convencido porque él hizo análisis, hizo muchas investigaciones en relación a cómo es que la neuroplasticidad del cerebro cambia conforme tú vayas practicando la meditación. Cambia, me refiero a que ayuda y se va regenerando el cerebro, ¿no? Se va como, bueno, en su investigación, bueno, dio a conocer eso, ¿no? De cómo es que se renueva el cerebro, ¿no? Se mantiene saludable. Y bueno, él dice que en el estudio, él comprobó que el secreto de la felicidad en el ser humano está en la meditación. Y bueno, me quedo corta, yo creo, con los beneficios que les compartí en la sesión anterior, bueno, que ahorita se los pongo aquí en pantalla. Y bueno, aquí son 15, pero en realidad van a ir aumentando y aumentando y aumentando. Y creo que es importante nada más saber, bueno, en lo particular, yo te platico que aquí te puse 15, pero en realidad, bueno, a lo que
yo te puedo compartir de manera personal que la meditación ayuda muchísimo para que no te enfermes, para que tengas una mejor salud en cuanto emocional y física. Es importante que empieces a practicarla porque te vas a dar cuenta de cómo es que esta pequeña práctica te ayuda a muchas cosas y entre ellas es ser feliz y entre otras es estar más saludable, no te enfermas. Esto es increíble, pero sucede. Entonces, pero bueno, esto lo tienes que hacer de manera constante, cada que te acuerdes de manera voluntaria. Bueno, es importante que también tu cuerpo te vaya pidiendo, empezando a tener como esta comunicación con tu cuerpo y solo el cuerpo te va a ir pidiendo más y más tiempo. Empieza con 2 minutos, empieza con 1 minuto cuando te levantes, en lugar de agarrar tu celular o levantarte de golpe, ¿no? De la cama. Empieza a escuchar tu respirar, empieza a hacer un escaneo desde la planta de tus pies y poco a poco, conforme al ritmo de tu respirar, empiezas a encontrar esta paz que te deja en un estado de calma durante todo el día, ¿no? Y bueno, esto si lo haces un día, pues vas a sentir en ese día mucha calma y vas a sentir que aquellos nervios que a lo mejor tenías, pues ya no están, o aquella ansiedad, pues va disminuyendo. Entonces, creo que es importante que nos pongamos a meditar para que vayas viendo cuáles son estos beneficios que tu cuerpo va manifestando. Y bueno, vimos también cuáles son los tipos de conflicto. Les mencioné que son los clásicos, el intrapersonal, el interpersonal y el social y colectivo. Y bueno, aquí lo importante de recalcar es que el conflicto no es inherentemente bueno o malo, el conflicto es positivo o negativo, depende de cómo tú lo manejes, ¿ok? Es importante que te lleves esto por siempre, ¿no? El conflicto va a existir, es inherente al ser humano, pero depende de cómo tú lo manejes. Es importante reconocer que primero que nada, ante un conflicto, las emociones tienen que estar en calma, ¿no? Y es un poco complejo esa parte, ¿no? La parte en la que el impulso llega, ¿no? Los prejuicios también, los pensamientos automáticos, todo llega en un momento y bueno, tus emociones destructivas salen a flor de piel. Y entonces ya después uno se está arrepintiendo por lo que hizo, porque los impulsos pues no los pudiste controlar y bueno, aquí la importancia es comenzar a trabajar en tus espacios de paz, para que poco a poco estos impulsos desde tus emociones vayan disminuyendo. Entonces, es importante que empieces a practicar tu propia paz. Y bueno, todo este material se los comparto en Google Classroom. Ahorita estamos haciendo un breve recordatorio de qué es lo que vimos en la sesión anterior. Y bueno, otra de las cosas importantes es estos puntitos, ¿no? Que les puse. Aunque generalmente asociamos el conflicto con ideas negativas, el conflicto solo es destructivo cuando no se maneja bien. Cuando el conflicto se gestiona de forma positiva, lo llamamos conflicto constructivo, y cuando se gestiona de forma negativa, es muy obvio que se llama conflicto destructivo. El conflicto puede ocurrir a nivel intrapersonal, interpersonal, intragrupal e intergrupal. Eso nada más es para recordarlo. Estos puntitos son importantes nomás para hacer un refresh de todo lo que vimos en la sesión anterior y lo que les compartí en su plataforma. Los conflictos a gran escala pueden abarcar muchos conflictos más pequeños. El conflicto puede evolucionar con el tiempo y puede hacerse más grande o más pequeño. Y bueno, esto también vimos en la sesión 3. Nos quedamos ya en la parte final. Ahorita vamos a retomar la parte final. La forma en que vemos el mundo depende de nuestra posición. ¿Okay? Acordemos de las posiciones. Acuérdense de que vimos también un video que también se los compartí en Google Classroom de una escena de la película de 7 años, que es una mediación. Y nos dimos cuenta cómo es que este personaje decía, durante la sesión le preguntaba como por ejemplo, ¿no? Le decía, hay una sola naranja y hay 2 personas que quieren la misma naranja. ¿Cómo le haríamos? Y entonces uno dice, no, pues
a una persona le compro un reloj y la otra le doy la naranja. No, pero es que las dos personas quieren la naranja. Y entonces aquí el punto es que las posiciones pues estaban muy vistas, ¿no? La posición era de que las dos querían la naranja, pero en realidad aquí la diferencia era en que, ¿para qué quieres la naranja? ¿No? Que intervenga el diálogo en donde te des cuenta cuáles son los intereses de estas personas después de estas posiciones. Eh, ¿Para qué quieres la naranja? ¿Qué tal que uno quiere el zumo y el otro nada más quiere la cáscara? O el otro nada más quiere el jugo y el otro quiere todo, o sea, es, es, eh, es diverso, ¿no? ¿Cuál sea tu interés? Porque en realidad, pues es, pues nadie quiere lo mismo, ¿no? Más bien es como todos tenemos como diferentes intereses, ¿no? Nadie ha vivido lo mismo, ¿no? Entonces, creo que eso nos hace diferentes. Entonces, ese es como que el punto del mediador en esta escena, ¿no? Que también se las compartí. Y bueno, aquí yo les pongo, la forma que vemos el mundo depende de nuestra posición y nuestra posición se ve afectada por nuestras creencias que se basan en nuestra cultura, en nuestra religión, antecedentes familiares, estado, género y experiencias personales. Aquí es muy importante también tener en cuenta algo. Es importante que ahorita que estamos en el camino de la construcción de paz, practicar lo más que podamos esta parte, la parte en la de comprender desde el otro que no hemos vivido lo mismo y que eso nos hace diferentes. Y por lo tanto, entonces cualquier punto de vista hacia algo, pues tiene mucha validez, porque aquella persona ha vivido lo que tú no has vivido. Entonces es sumamente importante que pongamos atención, porque nadie está bien y nadie está mal, es simplemente lo que hemos vivido, es lo que nos hace tener estos comportamientos, ¿no? Entonces es importante empatizar con la otra persona, es importante tener en cuenta esta parte, porque muchas veces nos montamos en una posición en donde tú crees que toda la razón la tienes, por lógico que parezca, ¿no? Entonces, es importante la escucha activa, es importante que en el diálogo pues también haya una apertura en la cual empatices con la otra persona, haya pues sí, esta conexión, esta empatía, esta conexión entre dos seres humanos que han vivido cosas diferentes y que en realidad seguimos descubriendo nuestro camino, ¿no? Entonces, aquí otra cosa que les quiero comentar es la parte en la que Johan Galtung mencionó sobre la violencia, ¿no? El triángulo de la violencia. Esto lo vimos en la sesión anterior y les compartí mucho material al respecto, ¿ok? Entonces tenemos mucho que leer por ahí. Les compartí que Johan Galtung hizo el triángulo de la violencia, en donde él dijo que la violencia más peligrosa es la violencia invisible. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos sumergidos en ella y no nos damos cuenta, por eso es invisible. Entonces, esto sucede cuando hay una violencia estructural, se le llama. Y bueno, esto como ejemplo, que nos va a quedar súper claro, es en violencia estructural, por ejemplo, en un país, ¿no? Cómo es que en un gobierno, por ejemplo, implementan normas, reglas, como le quieras llamar, artículos, en donde muchas veces creemos que por inercia se hace, ¿no? Más bien por influencia social se lleva a cabo tus decisiones, ¿no? Y bueno, y eso es lo que trataba de dar a entender Johan Galtung, el cómo nosotros estamos influenciados de manera socialmente y cómo nos vemos involucrados en esta violencia estructural sin darnos cuenta. Y otra es la violencia cultural. Y bueno, en cuanto a la violencia directa, también es importante mencionar que, bueno, que pues es la que todo el mundo conocemos, ¿no? La violencia en la que totalmente, pues existen golpes, existen palabras, y bueno, esa en sí. Gracias, Jonathan. Sí los estoy leyendo, es porque... Y bueno, otra de las cosas importantes que estoy recordándoles, porque esto ya lo vimos, aquí nos quedamos. Nos quedamos en el conflicto, en las fuentes de conflicto, que puede ser un conflicto económico, el conflicto de valores y el conflicto de poder. Vamos a ver cada uno de ellos, ¿ok? El económico.
¿Ok? Primero que nada, pues nos vamos a dar cuenta cómo es que existen varias categorías de conflictos, ¿no? Cuando únicamente pensábamos que el conflicto era algo malo y ya, ¿no? Pero hay muchas características, hay muchas categorías, pero les voy a dar a conocer más bien las esenciales, ¿no? Las fuentes del conflicto y sus categorías. El conflicto económico ocurre cuando hay competencia para obtener recursos, como su nombre lo dice, ¿no? Que son escasos o se perciben como escasos. Los recursos como la tierra, el agua y los minerales son fuentes tradicionales de fricción. Los efectos del cambio climático, el crecimiento de la población y la urbanización están intensificando la percepción de que estos recursos son escasos y provocan aún más conflictos. Vamos a imaginarnos un conflicto económico. Vamos a identificar algún conflicto económico, ahorita que ya lo mencioné, a qué se les viene a la mente. Por ejemplo, ahorita vamos a mencionar otro y no sé, voy a aventar esta pregunta al aire a ver si recuerdan alguno, ¿no? Si identifican alguno, algún conflicto de poder, por ejemplo, ocurre cuando diferentes partes quieren maximizar la cantidad de influencia y autoridad que tienen sobre la otra parte o partes en el contexto sociopolítico relevante. La competencia por el poder es una antigua fuente de conflicto. Los conflictos de poder pueden ocurrir entre individuos, entre grupos o entre naciones, siempre que una o ambas partes opten por adoptar un enfoque de poder en la relación. El enfoque de valores. El conflicto de valores implica ideologías o formas de vida incompatibles o aquellas que se perciben como incompatibles. Las ideologías son las preferencias, los principios y las prácticas en las que cree la gente. Estos valores morales, religiosos y personales fundamentales no se cambian fácilmente y las personas suelen experimentar las críticas a sus posiciones como ataques a su identidad. ¿Okay? Es sumamente frecuente esto, ¿no? El tema del conflicto de valores, ¿no? Porque es una lucha entre ideologías, ¿no? Entre formas de vida incompatibles. A ver, permíteme porque estoy dándoles acceso a las personas, ¿ok? Y, bueno, entonces, ok, les quiero comentar acerca de las escaladas del conflicto, nada más para ya terminar con este tema y continuar con ya el tema de los temas de hoy. Esto es sumamente evidente. Si hacemos la representación gráfica de un conflicto, ¿no? Podemos observar que en el proceso de negociación para solucionar un conflicto suelen pasar por 3 fases, que es la escalada, el estancamiento y la desescalada. Aunque no todos los conflictos siguen el ciclo completo, algunos se solucionan antes que escalen. Si nos damos cuenta aquí, bueno, hay una etapa en donde el conflicto está latente, pero resulta que en este conflicto donde está latente, podemos lograr prevenirlo aún. Si este conflicto continúa y no se resuelve, por supuesto que empieza la intensificación hasta llegar al conflicto más violento. Queda un momento acá de tensión, ¿no? Y en donde hay un estancamiento. Y bueno, esto puede surgir que puede quedarse estancado porque se hizo una evasión ante el conflicto. Y bueno, creo que es importante saber, ¿no? Cada uno de ellos. Y bueno, yo creo que está de más que les mencione esto de las escaladas del conflicto, pero nada más se los voy a decir, nada más para como recordatorio, porque esto ya creo que muchos de nosotros ya lo sabemos. Primero existe el desacuerdo, ¿no? Cuando hay un conflicto, ¿qué sucede? Ah, pues el desacuerdo primero que nada, ¿no? Siempre y cuando, bueno, más bien son desacuerdos entre intereses y necesidades, ¿no? Y también después de ello hay enfrentamientos o eventos desencadenantes, ¿no? Si el desacuerdo no se resuelve, las partes utilizan diferentes técnicas para obtener lo que quieren y chocarán produciéndose enfrentamientos o eventos desencadenantes. ¿Okay? Y luego, después de eso, hay una ruptura de la relación. A medida que continúan los enfrentamientos entre las partes, la relación entre ellas se deteriora. Las partes se entrincheran en sus posiciones y comienzan a percibir a la otra parte como intrínsecamente mala o equivocada. Y esto resulta en una ruptura total de la relación. Después hay una ruptura de confianza, ¿no? Una vez que las relaciones se dañan y las partes se ven como enemigas,
suele seguir una ruptura de la confianza entre las partes aliadas anteriores. Y por supuesto, finalmente, pues está la crisis, ¿no? Donde las distintas partes pierden de vista los intereses y las necesidades que inicialmente buscaban satisfacer y se enfocan en derrotar a las otras partes y prevalecer en el enfrentamiento, ¿no? En el problema. Los conflictos en esta etapa ya es totalmente una crisis, ya están en crisis totalmente. Y bueno, también cuando hablamos de conflicto, existen enfoques de conflicto. Esto también lo voy a ver como un leve recordatorio. A lo mejor no sé, como que cuando yo te decía conflicto, a lo mejor tú decías, pues es conflicto, ¿no? Es cuando hay un desacuerdo, pero en realidad si te pones a analizarlo, pues hay diferentes enfoques, hay diferentes tipos, y entonces es importante identificar, ¿no? Identificar cuáles son estos enfoques. Por ejemplo, hay uno que se llama gestión de conflictos. Algunas personas ven los conflictos violentos como una consecuencia inevitable de las diferencias de valores e intereses dentro y entre las comunidades. Piensan que resolver completamente tales conflictos no es realista. Por tanto, cuando intervienen en un conflicto, su objetivo es contener la violencia y en ocasiones llegar a compromisos políticos para que la violencia puede dejarse de lado temporalmente. Otra es la resolución de conflictos. Otros creen que es posible resolver el conflicto si las partes pueden explorar y replantearse sus posiciones e intereses, un supuesto central del conflicto. La resolución es que los conflictos a menudo se basan en la falta de comunicación y malentendidos, por lo que enfatiza la intervención de constructores de paz capacitados para facilitar el diálogo entre las partes, que es lo que estamos logrando ya nosotros ahorita con todo nueva experiencia que estamos tomando este curso, ¿no? Y bueno, la esperanza es que al descubrir las necesidades e intereses subyacentes a las posiciones de las partes, puedan encontrar soluciones creativas que antes se pasaban por alto. ¿Okay? Y hay otro enfoque que se le llama transformación del conflicto. Resulta que en esta transformación del conflicto, un tercer grupo de personas adopta una versión aún más positiva y proactiva de la resolución de conflictos. Para ello, la transformación de conflictos es un proceso de compromiso y transformación de las relaciones, los intereses, las dinámicas y a menudo la constitución misma de la sociedad, que contribuyen a la continuación del conflicto violento. Aquí el objetivo de la transformación de conflicto no es solo resolver el conflicto actual, sino también crear una paz sostenible. Ok, otra de las cosas importantes que les quiero comentar acerca del conflicto es que, bueno, primero que nada, existen varios tipos, ¿no? Varias maneras de reaccionar ante un conflicto, ¿no? Se puede decir. Y bueno, aquí en esta gráfica yo les doy a conocer cómo es que existe, por ejemplo, ¿no? La evasión, cuando uno evade, ¿no? ¿Qué sucede cuando hay evasión en un conflicto? Por lo regular, uno pierde y el otro también pierde. O sea, uno pierde y el otro también pierde. Cuando hay una sumisión, en esta parte de la sumisión, como su nombre lo dice, ¿no? Es como cuando cedes, ¿no? Cuando yo pierdo y tú ganas, ¿no? Es muy lógico, ¿no? Esta parte, ¿no? Muchas veces así reaccionamos, ¿no? Ante cualquiera de mínimo conflicto que tengamos, ¿no? A veces a lo mejor lo evadiste o otra a lo mejor cediste, ¿no? En otra reacción ante un conflicto hay una competencia, ¿no? En donde yo gano y tú pierdes, ¿no? Entonces, aquí hay una competencia como tal. En donde hay que centrar toda ahora sí que nuestra energía y todo el procedimiento, ¿no? Es en la parte de la negociación y la cooperación. Nuestro enfoque de la resolución de conflictos está en ganar, ganar, en donde yo gano y tú ganas. Es importante
saber que esta mediación, la que se les está dando a conocer, que es la mediación asociativa, es una mediación que nos ayuda, es una mediación que no está en los tribunales, por eso es sumamente importante que esto le pongamos una voz en alto, porque por lo regular en la mediación donde la justicia penal se hace su proceso, también hay mediación, ¿no? Y hay conciliación. Pero resulta que la mediación actual, la que tenemos, pues no te ayuda a trabajar los valores intrínsecos del ser humano. ¿Cuáles son estos valores intrínsecos del ser humano? La bondad, la concordia, la paz y el egocentrismo positivo. Entonces lo que sucede es que como aún estamos igual y la mediación asociativa apenas ahorita está en pañales, es importante, bueno, desde el 2002 empezamos, pero todavía nos hace falta mucho trabajo. Entonces, en la justicia penal, por ejemplo, están con un enfoque de competición, ¿no? Donde uno gana y el otro pierde, ¿no? Y resulta que, bueno, ya a esta persona le dan su sentencia, a la persona que pierde le dan, no sé, 10 años de cárcel, ¿no? Dependiendo de lo que hizo, ¿no? Entonces, durante ese proceso, cumple su sentencia, sale, y entonces ahí es donde esta persona tiene como una línea muy delgadita en volver a cometer lo mismo, porque no se trabajó en lo que verdaderamente es importante, que son los valores intrínsecos del ser humano que les acabo de mencionar. Entonces, es por eso la importancia de la mediación asociativa. Urge la mediación asociativa en la sociedad. Y bueno, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir todo esto que les dije? Yo creo que, pues de competencia yo creo que ya se dieron cuenta cómo estos estilos de afrontar el conflicto, ¿no? De manera de competencia, creo que si tienen duda, háganmela saber. Cuando es una persona cuando afronta el conflicto de manera de sumisión, de evasión, de cooperación y negación, ¿no? Aquí yo les puse ya toda la conceptología. Y bueno, si tienen dudas, por favor, háganmelo saber. Igual, a lo mejor ahorita, por cuestiones de tiempo y por cuestiones de que quiero dar bien, bien la teoría, surge a lo mejor cuando tú te metes a Google Classroom a disfrutar de tu material, a lo mejor te surgen dudas. Y bueno, ahí es donde te invito a que me escribas y bueno, ahí podemos abrir un diálogo, ¿no? Entonces creo que es importante que no nos quedemos con ninguna duda. Otra de las cosas importantes es que existe la parte del análisis del conflicto y es muy interesante. Les cuento. Cada análisis de conflicto tiene que ajustarse al conflicto que estás analizando, ¿ok? Se debe incluir 4 elementos mínimos en todos los análisis del conflicto. Uno de ellos, el perfil de la situación. Número 2, evaluación de factores. Número 3, análisis de las partes interesadas. Número 4, dinámicas de conflicto y motores de cambio, que es lo que nosotros estamos logrando ahorita, que estamos haciendo. ¿Ok? Vamos uno por uno. Esto es importante. Todavía esto es la colita de la sesión anterior. ¿Eh? Y no pasa nada porque si nos pasamos del tiempo, igual la siguiente sesión así lo retomamos y así, ¿no? Entonces, no hay prisa, todo está bien. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar del perfil de la situación. El perfil de la situación es una instantánea o imagen de las características actuales y emergentes del conflicto. Estas características pueden incluir la línea del tiempo del conflicto, cuándo surgió, si está escalando, si es cíclico, etcétera, ¿no? El objeto de la confrontación, disputa, conflicto, como lo quieras llamar, o de lo que se trata este conflicto, ¿no? Los actores del conflicto, quiénes son las partes del conflicto, la consecuencia si el conflicto no se resuelve y los intentos que se han hecho para resolver el conflicto, entre otros, ¿ok? Aquí en este paso número 1, pues es como hacer totalmente es un escaneo de cómo está la situación, un escáner instantáneo, ¿no? De cómo está bajo la lupa este conflicto, ¿no? Número 2 es la evaluación de factores. El segundo elemento es la evaluación de factores, ¿no? Que ayuda a profundizar en los aspectos obvios del conflicto para comprender la complejidad debajo de la superficie. Es lo que les decía que hace la mediación asociativa, que trabaja
trabaja lo de abajo del iceberg. Ahorita vamos a ver esta parte del modelo del iceberg. Los conflictos tienen varias capas, ¿ok? Y lo que vemos en la superficie no es suficiente para comprender el conflicto y crear una intervención efectiva, ¿ok? En términos simples, un factor es un problema contextual profundamente arraigado que probablemente hará que el conflicto se intensifique o ayude a resolverlo. Número 3, el análisis de las partes interesadas. Okay, aquí se requiere mapear. Mapear, ¿qué quiere decir esto? Mapear las personas, grupos e instituciones que influyen o se ven afectados por el conflicto. Se les llaman partes interesadas porque tienen interés en el resultado del conflicto. ¿Okay? El proceso de mapeo significa identificar, descubrir y comprender las relaciones entre todas las partes interesadas. Comprender las características de todas las partes interesadas en un conflicto ayuda a decidir cómo abordar cada una de ellas cuando se trata de resolver el conflicto. Número 4. Esta es algo en lo que vas a decir, pues ya estoy aquí, ¿no? Dinámicas de conflicto y motores de cambio. Un análisis de dinámica de conflicto, o sea, impulsores del cambio, combina el perfil de la situación, la evaluación de factores y los análisis de las partes interesadas para comprender más bien cómo se afectan e interactúan entre sí. Estas percepciones se expresan en forma de impulsores de conflicto y motores de paz. ¿Cómo implicarían los nombres? Los impulsores de paz contribuyen al encendido o a la exacerbación de conflictos destructivos, mientras que los motores de paz se refieren a elementos dentro de una sociedad que mitigan la continuación de conflictos violentos y fortalecen los cimientos para la paz, aprovechando la resiliencia de una sociedad. Y bueno, otra de las cosas que les quiero comentar aquí es un poquito, así, algo por encimita acerca del triángulo del conflicto. ¿Okay? Recordemos que este es el primer nivel, ¿ok? Todavía nos quedan otro nivel y otro nivel. Entonces, hay tiempo. Ahorita es como tratar de darles, pues, todo lo que es la teoría, ¿no? Y en su momento, pues ya vemos en el siguiente nivel, pues ya vamos a ver otro tipo de temas relacionados con lo mismo, ¿no? Triángulo del conflicto, ok. ¿Qué se refiere, no, con esto? Por ejemplo, aquí tenemos actitudes, ¿no? Se refieren a suposiciones, se refieren a cogniciones y emociones que un actor puede tener sobre los otros actores, ¿ok? Eso ya es, pero lo vemos aquí en el triángulo, bueno, las actitudes está aquí dentro, ¿no? Si se dan cuenta. Ahorita que veamos lo del modelo del iceberg, creo que van a entender más esta parte del triángulo, ¿no? Y bueno, aquí vemos los comportamientos también por fuera. Yo les compartí el libro también de Johan Galton. Es importante que igual lo leamos en su momento, cuando tengan que leerlo, para poder entender cómo es que él, por medio de este triángulo, él nos da a entender cómo es la importancia, ¿no? De comprender ese tipo de violencia, ¿no? Y bueno, él menciona las contradicciones, ¿no? También del contexto, que son las incompatibilidades o choques de objetivos percibidos entre dos o más partes que provocan el comportamiento y las actitudes. Y en los comportamientos, bueno, se refiere a las expresiones mentales, verbales o físicas que se presentan en un conflicto. Y bueno, ahora sí, ya en conclusión de la sesión anterior, bueno, creo que ya lo mencioné esto, ¿no? Los puntos importantes de la sesión anterior, sí. Ok, esto no. Ok, en los conflictos hay posiciones, intereses y necesidades y es importante que distingamos porque esto nos ayudará a resolver los conflictos. Ok, las posiciones, ojo con esto, porque esto es pregunta súper importante. Son lo que las personas dicen en un conflicto sobre lo que quieren o exigen. Debido a que generalmente se expresan de manera muy directa, las posiciones a menudo no son muy flexibles. Una posición, por ejemplo, ahorita, ¿no? Quiero que todos se queden hasta el final de la clase. Quiero que todos entren a la sesión en vivo. Esa es una posición, ¿ok? Mi posición es que todos van a entrar porque quiero que entren todos a Google Meet los jueves.
Esa es una posición, ¿ok? Cuando yo exijo que todos se tienen que conectar, todos y todas, ¿no? Debido a que generalmente se expresan de manera muy directa, las posiciones a menudo no son flexibles, ¿ok? Ahora, los intereses, ¿ok? Los intereses son las razones por las que la gente dice que está tomando posiciones específicas. Este es el comienzo de la resolución de conflictos porque ayuda a identificar las necesidades subyacentes. Imagínense ahorita, ¿no? Un ejemplo. Ya vimos la posición como ejemplo, ¿no? De que quiero que todos entren a la sesión en vivo todos los jueves. Esa es mi posición. Los intereses es, ¿qué podría ser? Mi razón es porque yo soy la capacitadora y todos tienen que entrar. Ese es mi... Y en realidad, si tú empiezas o sea, si yo empiezo a cometer por esto, a lo mejor, no sé, vamos a suponer que tengo un conflicto, ¿no? Y entonces tú como una visión de mediador vas a decir, oye, Sara, a ver las necesidades. Entonces empiezas como que a ser creativo, ¿no? O creativa. Y entonces te das cuenta que Sara no ha dormido, es un ejemplo. Y dentro de las necesidades subyacentes está el descanso, ¿ok? Entonces, resulta que te diste cuenta durante la charla, en un proceso de mediación, que me hacía falta descansar y que por eso estaba muy irritada, ¿no? Que porque tenía varios días sin dormir. Y entonces, por ese detalle, ¿no? Por el detalle de que no descansé, ¿no? En 3 semanas, vamos a suponer. Muy exagerada, pero bueno. Ahora, las necesidades. ¿Cuáles son las necesidades? Las necesidades son lo que las personas deben tener para resolverlas, ¿ok? Que es lo que les mencioné en la sesión anterior y ahorita lo vamos a ver, las necesidades subyacentes, ¿ok? Al comprender las necesidades en un conflicto, las personas pueden desarrollar soluciones creativas para satisfacer las necesidades de todas las partes involucradas. Una de las mejores formas de superar posiciones y moverse hacia intereses y necesidades es hacer preguntas para encontrar qué hay detrás del conflicto. Una película de 7 años. Porque si se dan cuenta, el actor que lo hace de mediador lo hace muy bien. Yo no sé si esta persona es mediador o no sé, pero lo hace perfectamente bien y todo lo hace por medio de preguntas, ¿ok? Entonces, es particularmente útil preguntar porque alguien está adoptando una posición en particular, ¿ok? Y bueno, ya por último, todos los seres humanos tienen necesidades básicas que deben satisfacer para prosperar como seres humanos felices, sanos y seguros. ¿Ok? Ahora sí, vámonos iniciando la sesión 4. Resulta que en la sesión 4 vamos a hablar acerca de perspectiva, identidad y necesidades subyacentes, que precisamente lo mencioné hace un momento. Y antes de ello, quiero mencionarles, bueno, vámonos por partes, ¿no? Primero que nada, hay un cuento que se llama La parábola de los 6 sabios ciegos y el elefante. Está hermosa, ¿no? Se las voy a resumir, ¿ok? Era un rey que le gustaba mucho poder tener como participaciones con la comunidad, ¿no? Y entonces se le ocurrió a esta persona, porque era muy sabio, dar como una lección, ¿no? Y entonces juntó a 6 sabios ciegos y bueno, los rodeó, los puso a los 6 sabios ciegos, los rodeó en un elefante, ¿no? Y entonces, cada uno tenía que adivinar, o más bien, tenía que dar a conocer qué era lo que estaba tocando. Y al final tenían que decidir qué era, ¿no? Y entonces, pues uno, ¿no? El primero, ¿no? Ya el primer ciego, acuérdense, eran ciegos, ¿no? El primer ciego dice, pues esto que estoy tocando es una resbaladilla muy grande, ¿no? Y el otro dice, ¿sabes qué? Tú estás bien equivocado, no. Lo que estoy tocando esto que estamos tocando todos es como un abanico. Y el otro dijo, no, es que estas están bien mal, la verdad que lo que estamos tocando todos es como una montaña muy áspera, ¿no? Y el otro, pues tocaba la otra parte, ¿no? La cola, ¿no? Vamos a poner, y decía, no, ¿saben qué? Esto es como una soga, lo que estamos tocando. Y entonces, este cuento, pues está hermoso, ¿no? Si lo lees, ahorita te lo estoy platicando.
Pero la finalidad de esta parábola es con la intención de darnos cuenta de cómo este cuento aterrizado a la realidad es sumamente importante, ¿no? Reconocer cómo es que cada uno de nosotros eh, representamos a los ciegos y cada uno de nosotros estamos viendo algo desde nuestras perspectivas, ¿no? Desde lo que hemos vivido. Y la otra persona te está diciendo que está mal porque lo que estás tocando no es. Entonces, en realidad, todos nosotros nos eh, podemos, podemos ser los ciegos, ¿no? Sin estarlo, ¿no? Desde las perspectivas, si no respetamos las perspectivas, si no nos damos cuenta de cómo es que nadie de nosotros, nadie en este planeta ha vivido lo mismo, ni siquiera los hermanos, ni siquiera los gemelos, los que vienen en la misma bolsa, ¿no? Todos tenemos diferentes experiencias. Es importante reconocer esa parte, ¿no? La parte en la que es muy valioso, qué es lo que la otra persona piensa, porque vas a agrandar tu panorama, ¿no? En lugar de decir que está mal o bien, mejor abre tu mente, ¿no? Y empieza a descubrir qué hay más allá de otra perspectiva, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo es que este, este cuento pues nos ayuda mucho a interpretar la realidad, ¿no? Ya que todos vemos la realidad de una manera diferente, todos percibimos la realidad de una manera diferente. Una gran cantidad de otras circunstancias eh, que hemos vivido, ¿no? Esto se debe a nuestros variados antecedentes, experiencias y circunstancias que cada uno vive y percibe de la realidad, ¿no? Y bueno, es importante esta parábola, ¿no? Darnos cuenta de cómo desde una perspectiva es importante respetarla, ¿no? Porque esta parte de no de resistirte, ¿no? De resistirte a lo que estás escuchando, ¿no? De decir que estás mal porque no piensas igual, no piensa igual que tú, ¿no? Es importante crear este diálogo, es importante empezar a practicar el diálogo, de verdad que empieza a practicarlo, pero el diálogo totalmente, y empiezas a descubrir muchas cosas hermosas en otros seres humanos. Y bueno, otra de las cosas que que les quiero contar es que el modelo del iceberg, esto aterrizado en la gestión de conflictos es sumamente interesante. Creo que ya se lo pueden imaginar de lo que les conté hace ratito, ¿no? Resulta que todos en este planeta, bueno, excepto los mediadores, bueno, vemos el conflicto, eh, vemos el conflicto como el pico del iceberg, ¿no? Vamos a suponer, todos vamos en un barco, ¿no? Y en ese barco lo único que ves desde la superficie del mar, lo único que ves es el pico del iceberg, ¿no? Que viene siendo pues, lo que se sale de arriba de la superficie. Entonces tú dices, wow, qué hermosura, no, qué bárbaro, qué espectáculo, ¿no? Entonces resulta que es lo que ves, pero ni siquiera te das cuenta que abajo hay una estructura gigante que lo sostiene, que obviamente no ves porque estás en la superficie del mar. Entonces, ¿qué pasa? Esto te lo cuento así para que lo aterricemos en la realidad y es lo que sucede. Lo que sucede en la realidad es que en un juicio penal hay un conflicto, ¿no? ¿Y qué es lo que ven? Lo que hay aquí arriba, ¿no? ¿Qué es lo que hay? Pues esta persona mató, esta persona robó, me estoy yendo al extremo, pero un ejemplo, esta persona mató, robó, se va a ir a la cárcel y yo voy a hacer todo este procedimiento para que esta persona vaya a la cárcel. Entonces, las dos partes en conflicto llegan a los tribunales y uno pierde y el otro gana. Uno va a la cárcel y el otro gana. Y ya, como les decía, eso sucede en los tribunales aún. No hay una mediación asociativa como tal que ayuda a eh, sacar estos valores intrínsecos del ser humano que no tiene, que por el contexto en el que vive los perdió, ¿no? La bondad, la concordia, el egocentrismo positivo, la paz, la perdió, ¿no? Y entonces, esta persona victimaria, víctima también es victimario, ¿no? ¿Por qué? Porque está rodeado de un contexto que lo orilló desde una violencia invisible que le orilló a hacer lo que hizo, ¿no? No estoy justificando, pero
con una visión de mediación, nos podemos dar cuenta, más bien, de mediación asociativa, porque la mediación que actualmente existe es la que nada más ve el conflicto de arriba y uno gana y el otro pierde, y es el cuento de nunca acabar porque la persona que sale de la cárcel sale y vuelve a cometer el delito. Esto es sumamente importante que nosotros nos pongamos toda la atención ahí porque creo que... Y bueno, ¿qué sucede debajo del iceberg? Están necesidades subyacentes no cubiertas. Hay principios, hay sentimientos y hay emociones, hay valores, hay necesidades de valores, por supuesto, y hay un impulso gigante que ese impulso lo llevó a hacer lo que hizo, ¿no? A matar, a robar y a todo lo que, ¿no? Lo feo que te tiene en la cárcel, ¿no? Y entonces, lo importante de la mediación asociativa es algo que, déjame regresar, los mediadores con una visión asociativa nos damos cuenta de, claro, nos damos cuenta de aquí arriba, de lo que todos ven, pero nos damos cuenta de eso y eso es como el hilo conductor que nos va a llevar, dan de cuenta, así paso a pasito, ese hilo conductor nos va a llevar al verdadero conflicto, ¿ok? Perdón, no sé si se cortó la llamada, es que me entró una llamada. Y bueno, otra de las cosas importantes es que debajo del iceberg resulta que hay 9 necesidades subyacentes, ¿ok? Y que son las que están aquí en pantalla. Ya se las compartí en su Google Classroom, ya las mencioné en la sesión anterior, se las menciono rápidamente. Recursos, seguridad, comunidad, libertad, amor, descanso, propósito, respeto, creación. ¿Ok? Y esto del twister no me hagan caso, lo que pasa es que esta diapositiva se las pongo a los chicos en la secundaria o en la cárcel y en las prepas, en las escuelas a donde voy y me llevo un juego, ¿no? Un juego que se llama Twister. Y en lugar de estas bolitas yo les puse las necesidades subyacentes para recordarlas más jugando, ¿no? Entonces así es como funciona. Por eso les puse el Twister ahí, pero luego si tenemos alguna sesión presencial, con gusto jugamos. Bueno, todos esos videos se los voy a compartir, ¿ok? Nada más sí me quiero como un poco, pues no tengo prisa, pero sí quiero decirles pues los temas que faltan, ¿no? Por supuesto que los derechos humanos, por supuesto que ya sabemos que sirven y que nos ayudan a la contribución para la paz, ¿ok? Es importante saber, perdón, cómo es que, perdón, ok, este video es importante, ¿ok? Vamos a verlo. Ahorita les digo lo que les tenía que decir. Veamos este video. Existe un documento muy importante para lo que se llama la educación del siglo XXI. Y son 4 factores que son clave. Aprender a conocer, es decir, cuando tú estás leyendo un libro y estás aprendiendo lo que el libro dice. Aprender a hacer, es decir, habilidades para que lo que sabes teóricamente lo puedas poner en práctica. Aprender a ser humano. Esto significa que tienes que desarrollar habilidades para comprenderte tú a ti mismo, conocerte a ti mismo, para que fortalezcas tu autoestima. Pero otro pilar, el cuarto muy importante, es aprender a vivir juntos. Y para aprender a vivir juntos necesitamos encontrar mecanismos que nos permitan solucionar nuestros conflictos, no de manera destructiva, sino de manera constructiva. Y es ahí precisamente donde aparece una metodología tan valiosa como la mediación. Ya está probada en reclusorios, con internos que se capacitan como mediadores, pacificadores, pares, y cambia la vida, la convivencia al interior de una prisión. Está probado en escuelas como en Tepito, en Ciudad de México, que son barrios violentos, bravos, ¿no? Y ahí se ha encontrado que las personas, tanto los docentes como el personal administrativo y los estudiantes, cambian. Está probado en comunidades con altos índices de violencia y ha cambiado ese barrio, esa comunidad, en distintos puntos geográficos de México. Lo que pasa es que son experiencias aisladas. Lo importante es que el país, la nación, convierta
los mecanismos alternativos y particularmente la mediación en una política de Estado nacional y que las entidades de la República lo conviertan en una política de cada entidad y que los municipios lo conviertan en una política pública para que en todos lados donde haya un conflicto esté una persona que tenga los conocimientos para desactivarlo, como pasa por ejemplo en reclusorios donde hemos trabajado, donde por cada 40 internos hay un compañero interno mediador pacificador par. Cuando hay un conato de violencia, está relativamente cerca ese mediador para serenar, para calmar y evita que se den enfrentamientos, que aparezcan las puntas o algún arma, como pasa en muchos reclusorios. Eso no está pasando, por ejemplo, hasta ahora en Sonora en los últimos años, porque tenemos desde 2004 trabajando en la pacificación de los reclusorios a través, entre otros mecanismos, básicamente el de mediación. Ok, él es el causante, él y bueno, Amalia U, ellos son los que crearon la mediación asociativa. Son unos super personajes. Bueno, Amalia U ya no está con nosotros, ella falleció, de hecho, ella fue la maestra en un módulo de la especialidad y ya después crearon el libro. Y bueno, ya se los voy a compartir también ese libro en su momento, cuando ya toquemos el tema de la mediación asociativa. Y bueno, ¿qué son los derechos humanos? Yo creo que, bueno, es importante dar a conocerlos. Yo sé que ya lo sabemos, es un tema que pues, no es nuevo, ¿no? Todos sabemos que hay 30 derechos humanos y bueno, que es importante saber que, pues, que existen, ¿no? Que estos derechos humanos y que los tenemos que hacer válidos nosotros, ¿no? Hay características de los derechos humanos, y bueno, la historia de los derechos humanos, esa sí creo que es importante. Y bueno, les voy a poner este resumen para que entendamos un poco más cómo es que se crearon. A ver si es este video. Sí. Human rights is, geez, that's a good question. Human rights. Well, that's wow. That's really isn't. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Any rights, and I think just as a normal, human, The rights that humans have. this is a very long debate. Sí, Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, è una domanda complicatissima. Yes, we just take it for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Los derechos humanos son los derechos que simplemente tienes por el hecho de ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, a expresar tus pensamientos y a ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría es aplicable a ciertos grupos. Pero los derechos humanos son los únicos que corresponden absolutamente a todos, en todas partes. Significan niños, personas mayores, gente pobre, basquetbolistas, recolectores de basura, cantantes de rap, maestros africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu mamá, tu papá, el vecino y tú mismo. Todos tienen exactamente los mismos derechos humanos. En otras palabras, son universales. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Qué son? Name the human rights. What the human rights are? The right to live, equality between all peoples. right to religion, the right to There's supposed to be a list somewhere I should be aware of. De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos que generalmente se agrupan y sencillamente se llaman derechos humanos. Todos ellos se enumeran en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el documento más ampliamente aceptado sobre el tema. Pero fue hace mucho tiempo cuando surgieron. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con el grupo correcto, estabas seguro. Si no, bueno, no lo estabas. Pero entonces un personaje llamado Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Después de conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos eran libres. También dijo que la gente tenía la libertad de escoger su religión sin importar de qué grupo formara parte. Documentaron sus palabras en una lápida de barro conocida como el cilindro de Ciro, y así nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente a Grecia, la India y finalmente a Roma.
Se dieron cuenta que las personas siguen naturalmente ciertas leyes, aun si no se les pedía. Llamaron a esto ley natural, pero siguió siendo desafiada por los que tenían el poder. No fue sino hasta 1000 años después, en Inglaterra, donde finalmente lograron que el rey aceptara que nadie podía invalidar los derechos de las personas, ni siquiera el rey. Los derechos de las personas fueron finalmente reconocidos y ahora estaban protegidos de quienes estaban en el poder, hasta cierto punto. Aún se necesitó que un grupo de rebeldes británicos declararan su independencia antes de que el rey aceptara que todos los hombres fueron creados iguales. No es que le gustara la idea, pero no los pudo detener. Y así nacieron los Estados Unidos. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistieron en que esos derechos no solo se habían ideado, sino que eran naturales. El concepto romano de ley natural se había convertido en derechos naturales. Desafortunadamente, no todos estaban entusiasmados. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se declaró emperador del mundo. Por poco y lo logra. Pero los países de Europa unieron sus fuerzas y lo vencieron. Y los derechos humanos estuvieron otra vez en boga. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos en toda Europa. Pero solo en Europa. De alguna forma, el resto del mundo todavía no tenía esos derechos. Por el contrario, esos países fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado hindú decidió que era suficiente. Su nombre era Mahatma Gandhi. Y ante la violencia insistió que toda la gente en la tierra tenía derechos, no solo en Europa. Finalmente, incluso europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser fácil. 2 guerras mundiales surgieron. Hitler terminó la mitad de la población judía de la tierra en horribles campos de concentración nazis. En resumen, 90 millones de personas murieron. Los derechos humanos nunca habían estado tan terriblemente cerca de la extinción. Y el mundo nunca había estado tan desesperado por un cambio. Así los países se unieron y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor del humano. Pero, ¿qué son los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro, las leyes naturales de Roma, las declaraciones de Francia? Todos parecen tener una idea un tanto diferente de lo que los derechos humanos deben ser. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente estuvieron de acuerdo en un grupo de derechos para todos absolutamente. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de derechos naturales se había convertido finalmente en derechos humanos. Así, en resumen, primero solo unas cuantas personas con suerte tenían algunos derechos, hasta que una de estas personas decidió, oye, otras personas también deberían tener algunos derechos, lo cual fue grandioso, excepto que no todos estuvieron de acuerdo. Solo costó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que todos finalmente aceptaron que los derechos humanos deberían ser para todos y vivieron felices por siempre. Excepto por un pequeño problema. Si la gente tiene el derecho a alimentación y cobijo, ¿por qué 16,000 niños están muriendo de hambre cada día? ¿Uno cada 5 segundos? Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué miles están en prisión por expresar sus ideas? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué más de 1,000 millones de adultos son incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida realmente, ¿por qué 27 millones de personas viven hoy en esclavitud? ¿Más del doble que en 1800? El hecho es que cuando se firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos, no tenía la fuerza de la ley. Era opcional. Y a pesar de muchísimos documentos, convenciones, tratados y leyes, no eran más que palabras en papel. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad? I have a dream today. Cuando el Dr. King marchó a favor de la igualdad racial, él estaba marchando por los derechos que habían sido garantizados por las Naciones Unidas desde hacía casi 2 décadas. Pero de todas maneras, él marchó. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en los años 90, su país había acordado ya abolir tal discriminación de casi 40 años. Pero de todas maneras, él luchó. Esos que luchan hoy contra la tortura, pobreza y discriminación
No son gigantes o superhéroes. Son gente común. Niños, madres, padres, maestros, individuos de pensamiento libre que no están de acuerdo en estar en silencio, que reconocen que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una hoja de papel, no son discursos, campañas comerciales o de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos nosotros compartimos, de respetarnos mutuamente, de ayudarnos unos a otros y de proteger a los necesitados. Como Eleanor Roosevelt dijo, después de todo, ¿dónde comienzan los derechos humanos universales? En pequeños lugares, cerca del hogar, tan cercanos y tan pequeños que no pueden ser vistos en ningún mapa del mundo. Sin embargo, son el mundo del individuo común, el vecindario donde vive, la escuela o universidad donde estudia, la empresa, la granja u oficina donde trabaja. Tales son los lugares donde cada hombre, mujer y niño busca igualdad de justicia, igualdad de oportunidades, igualdad de dignidad sin discriminación. A menos que estos derechos tengan un significado ahí, no tendrían significado en ninguna parte. Hija, ahorita vengo. Y bueno, ese es el video que sí creo que es importante que le hayamos puesto toda la atención posible. Y bueno, otra de las cosas importantes aquí, yo creo que tienen ustedes en pantalla es, bueno, ya lo vimos en el video, creo que el video fue muy específico, me encanta ese video porque te explica la historia en muy pocos minutos. Y bueno, está de más que te diga las características que tienen los derechos humanos, ¿no? Son todas estas que están aquí en la pantalla. No quiero pelearte. Y bueno, la clasificación, bueno, hay que pensar que fue primera generación, segunda generación, tercera generación, y bueno, yo aquí les menciono cómo fueron clasificándose de la primera generación, que fue la de derecho a la libertad, a la vida, perdón. Y bueno, aquí hay más, ¿no? Derecho a la libertad de expresión, vida privada, libertad de pensamiento y religión, contraer matrimonio, seguridad pública. Bueno, igual si le quieren hacer screenshot a la pantalla, es importante también saber cuáles son la clasificación de esos derechos humanos, primera generación, segunda, tercera. Y además que yo también voy a conocer estos 30 derechos, ¿no? Porque esto lo pueden googlear, ¿sí? Y es importante respetar esa parte, ¿no? La parte de hacerlos válidos, ¿no? He llegado así a, bueno, hay muchos que me avisaron que iban a ver el video. Y bueno, yo lo que les quiero comentar es que hasta aquí vamos a llevar a cabo esta sesión. Y bueno, creo que todo lo que te diga, creo que sí es importante que mantengas latente tu estado reflexivo, ¿ok? Es importante que reflexiones el cómo, qué es que yo, todo esto que te estoy diciendo, ¿no? Cómo cuadra contigo, ¿no? Y otra de las cosas que, bueno, que me gusta, pues yo creo que voy a cerrar con ello, ¿no? Me gusta cerrar con algunas frases. Bueno, ahorita la única que se me ocurre, ¿no? Y la que creo que es importante es la parte en la que Albert Einstein, por ejemplo, dijo, todos los tiempos que nos ha dejado, por ejemplo, bueno, la idea aquí fue, ¿no? Albert Einstein dijo, triste época la nuestra, es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Así lo dijo Albert Einstein. Y saben que esta frase es súper importante porque el ser humano está lleno de prejuicios y los prejuicios son lo que está debajo de del modelo del iceberg. Todo lo que está debajo del conflicto son muchos prejuicios. Les agradezco muchísimo el hecho de que estén aquí conectados y conectadas.
Les agradezco mucho a las personas que van a ver este video. También les agradezco mucho que me hayan escrito los comentarios, todos sus intereses acerca los del material que les he compartido. Hay algunas personas que me escriben y me dan a conocer su punto de vista y armamos un diálogo entre lo que se percibió desde la otra persona. Trabaja, quién sabe, todo el día está cerrada les agradezco. Apaguen el micrófono porque se escucha la conversación. Gracias. Ajá, creo que por ahí Claudia tiene su micrófono prendido. Y bueno, pues yo no sé si tengan algo que decir, algo que preguntar, algo que quieran compartir. Hemos llegado a la parte final de la sesión. Y bueno, les agradezco muchísimo porque es importante que aparte de que estemos aquí conectados, pues también estemos viendo cada que puedan el material complementario al video, ¿ok? Y bueno, pues si no tienen preguntas, pues entonces, ahorita, pues entonces háganmelas después, ¿no? Con mucho gusto les contesto, con mucho gusto estoy en contacto con ustedes. Muchas gracias, que tengan excelente noche. Les mando un abrazo muy fuerte, ¿ok? Y pues que estén muy bien, que sean muy felices. Nos vemos el siguiente jueves. Les mando un beso y un abrazo. Gracias.